se vive el cuarto día, la cuarta jornada del juicio en contra de los padres de Bastián Bravo. Recordemos que sobre ellos pesan las acusaciones de pornografía y abuso sexual infantil. Ayer se vivieron impactantes testimonios justamente en el juicio y ahí estuvo Danilo Villegas. En estos 3 días de juicio oral en contra de Iván Bravo y Mireya Sepúlveda, se han presentado distintas pruebas por parte del Ministerio Público, los que buscan acreditar los delitos de abuso sexual y producción y almacenamiento de pornografía en contra de los padres de Bastián Bravo. Principalmente nos quedan pruebas relacionadas con los computadores y además queda los informes psiquiátricos de ambos imputados. Y por primera vez hemos podido obtener algunas escuetas declaraciones de Mireya e Iván. No sé, ¿usted qué dice? Todo lo que se imputa en su contra, lo que se ha declarado. No, gracias. ¿No tiene nada que decir? No. ¿No son acusaciones de abuso? ¿Está tranquila, sí, ante el juicio? No, pues cómo voy a estar tranquila. Porque son acusaciones de abuso sexual, de educaciones, de fotografía. No tiene nada que decir respecto a eso. Pero este miércoles se presentó lo que al parecer es la prueba más contundente del Ministerio Público. El testimonio de la psicóloga de la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana de la PDI, quien tomó declaraciones a la hija de los Bravos Sepúlveda una vez que estalló el vuelco en el caso. Si me alcanzara a hacer otra pregunta, la niña señala luego, mi papá también me toca las partes íntimas, porque las otras partes íntimas son de mi mamá. Dice, las fotos me las toman y también acostada, dice. También hay fotos que tengo que aparecer con la cara y eso también es un secreto mío. Las fotos me las toman en mi casa, en la cama de mi mamá, en mi cama y en la cama de mi hermano, Bastián. La convicción la tiene la Fiscalía desde el inicio de esta investigación. Ahora nosotros como Fiscalía tenemos que convencer a los 3 jueces, más allá de toda duda razonable, que esto pasó. La declaración de Saide, de la psicóloga, era fundamental como prueba y bueno, ustedes pudieron apreciarla en su contenido. Declaraciones potentes, cuyo contenido hemos debido restringir debido a lo escabroso del relato. En ellos, la niña detalló parte de las prácticas que habrían realizado sus padres sobre ella. Cuando me toman las fotos, yo a veces estoy con ropa y a veces estoy sin ropa. Y luego de esto, la niña también señala de que las fotos se las toma la mamá, dice, me las toma mi mamá con una cámara y con el celular. Y después de que me toma las fotos, ella las mira. Digo, usted no le cuente a nadie, no le diga a mi mamá que yo conté esto porque ella se pone a llorar. Esa forma en la que ella va explicando cosas que no logra entender, que ocurren ahí, que no vamos a hablar de esos detalles, pero es la forma como se le explican los niños. Netamente desde la visión, desde la imagen. Nuevamente, no hay un correlato emocional, no hay un correlato, ningún calificativo, sino que es netamente una imagen y que ella cuando vio esa imagen la asoció con otra porque fue lo único que conocía al respecto. Lo que nuevamente habla de que es difícil que sea inducido, sobre todo en esos detalles. Puede que ayer no tengo idea, pero en un detalle así es muy difícil de inducir porque tendríamos que tener un adulto que supiera perfectamente cómo funciona la mente de un niño de 10 años para poder generar esa conexión, que es una conexión súper de niño. Uno de los principales argumentos de la defensa de los padres de Bastián es que muchas de las palabras utilizadas en este relato no corresponderían a una menor de 6 años. A ver, en eso quiero ser muy claro. Esa es la prueba, la única prueba real que tiene la Fiscalía, pero corresponde a los dichos de una persona y que en realidad no han sido ratificados nunca por la niña. Luego, nosotros tenemos peritajes que demuestran que el lenguaje utilizado por la niña es imposible para un niño de 6 años. Un niño de 6 años no puede hacer las analogías y además quedó acá incluso establecido que la niña usa en ese supuesto relato que le hizo a la funcionaria, que solamente lo escuchó ella, a pesar de que era una sala con espejos, a pesar de que no está firmado por la madre como debiera. Es un solo antecedente y a nuestro parecer es absolutamente
insuficiente porque no fue ratificado por ningún antecedente posterior. Es un testimonio súper crudo, súper potente, muy fuerte, pero que también es súper acorde a cómo lo describiría una niña. Está en lenguaje de niño, con percepciones de niño. Los niños a esa edad son concretos, no interpretan mucho más, ¿sí? Sino que solamente la realidad que viven es la que expresan, ¿sí? Lo que ven es lo que manifiestan. Y ese relato se muestra tal cual, donde hay una niña que vio algo y en base a eso ella lo relata como lo logra entender ella. Netamente la imagen, no hay una interpretación, no hay juicios de valor, no hay esto está bien, esto está mal. Es solamente la imagen, la vivencia de una niña y así relatan los niños. Después, cuando ya son adolescentes, uno empieza a ponerle esta cosa de más calificativo y interpretar lo que yo creo que quería pasar y lo que yo creo que me quiso decir. Acá no, acá estamos hablando de una niña concreta y de un relato súper visual. En su declaración, la psicóloga expuso que todo aquello que habría vivido la pequeña también lo habría experimentado Bastián hasta cierta edad. El relato señala y dice: a mi hermano, mi mamá le hacía lo mismo cuando chico. Porque esta frase lo que evidencia es el intento de normalización de ciertas conductas que los padres hacemos con los niños. Es parte de la dinámica del abuso, normalizar la situación de abuso hacia esto no solamente te pasa a ti, le pasa también a otros y por tales razones, ¿sí? Hay una normalización como buscando que esto no sea percibido por el niño como algo malo para que el niño no hable al respecto. De esta manera, la declaración de la hija de Iván Bravo y Mireya Sepúlveda resultaría fundamental para acusar a ambos padres por el delito de abuso sexual. Nos da cuenta de los hechos de connotación sexual a los cuales estuvo expuesta la niña. Eso acredita y nos sirve para probar justamente el delito de abuso sexual cometido en la persona de la menor. Además, obviamente, de las fotografías que ustedes pudieron apreciar del testimonio de la testigo, que son fotos que no acordes a la edad y que la niña percibía que no eran correctas. Fueron 17 las imágenes que se encontraron en el computador de los Bravos Sepúlveda, cuya fecha de creación data del 8 de octubre de 2013, así lo declaró el encargado de realizar las pericias en dicho equipo. Procedí a revisar las imágenes. De esta revisión pude apartar un total de 17 imágenes donde aparecía una menor desnuda. Estas fotografías estaban en secuencia, es decir, eran más o menos correlativas unas con otras, y en ella se podía apreciar a esta menor. En los planos más abiertos se observa una habitación, una cama, en distintas posiciones, pero siempre siendo fotografiado por un tercero. Estas fotografías tenían fecha de creación el 8 de octubre del año 2013. Además, encontró un video de unos 45 segundos de duración que también llamó la atención del subcomisario del cibercrimen. Posteriormente, seguí con la revisión de los videos. Acá pude encontrar un video que también estaba contenido en mis documentos, donde se puede observar a una menor de iguales características, siendo muy probable que fuera la misma de las fotografías anteriores, sentada en un sillón. La menor estaba vestida, pero el video tenía la particularidad que en el audio se puede escuchar que también está siendo grabado por una tercera persona. Otros elementos de interés también en este equipo, en este computador que se realizó, corresponden a ya material pornográfico pero adulto, que se pudo determinar que había sido descargado de internet a través del programa AES, que es un programa para poder descargar música y videos de la red. Y también hice la observancia, separé dos videos específicos que su contenido era de ya producción casera, por así decirlo, internacional, o sea, claramente descargado de internet, pero eran más adolescentes, las personas que estaban participando en ese video, no era pornografía adulta como tal, y evidentemente podría o no tratarse de menores de edad, por eso también lo puse aparte. Así detallaba el comisario Oscar Bakovic al momento en que realizó el hallazgo de las fotografías en el computador de los padres de Bastián. Un computador que ya sabíamos que ocupaba a toda la familia y en el cual, ¿cierto?, a la revisión de una carpeta de mis documentos, me encuentro con algunas fotografías de carácter
o poco comunes para una menor, justo, que en este caso sería la víctima aquí, como señala el tribunal, por cuanto se veía su rostro. Junto con él se encontraba el comisario de la BRIUP, Felipe Parada, quien así recordó el momento del hallazgo de las imágenes. Cuando estaba revisando el patio, el comisario Bakovic me llama y me dice: Felipe, ven, quiero mostrarte algo. Ya, yo me acerco y me muestra unas fotografías en el computador de la casa, en el cual habían fotografías de una menor que parecía ser de la menor I. Por lo tanto dijimos, quizás esta es la situación que desencadena la desaparición de Bastián. Quedamos bastante pasmados por la situación. En ese entonces los padres de Bastián habían argumentado de esta forma la existencia de tales fotos. Y de forma espontánea, Mireya Sepúlveda comienza a señalar que esa foto no la había tomado Bastián, que la había tomado ella. Y de forma espontánea empezó a conversar. Dice, no, si esas fotos las tomé yo. En ese momento interviene Iván y dice: yo te dije que no tomara esas fotos, te dije que las borrara. Y Mireya sigue conversando y dice que esas fotos se las tomo yo a I para evitar de que otras personas le hagan lo mismo, que nadie más se le tiene que acercar. Comienza a hablar de la misma situación, ante lo cual nosotros quedamos totalmente pasmados por la situación, que nosotros no esperamos ese tipo de respuesta. Frente a la misma, asociando de que esto había sido el desencadenante de la huida de Bastián en ese momento, se nos consultó si se le había hecho lo mismo para poder ver si es que tenía alguna incidencia, para poder ubicar, porque en ese momento la premura de nosotros era encontrar a Bastián con vida. Y señala que sí, efectivamente le había hecho lo mismo a Bastián hasta aproximadamente cuando tenía como 12 años, porque después ya no lo dejaba. Si es que llegase a haber alguna desviación sexual ahí, por el relato que ella cuenta es un relato muy fuerte también. Por lo general, cuando están esas desviaciones, también hay una normalización de la persona para evitar la culpa. Si es que llegase a ser, por ejemplo, un agresor, el agresor por lo general busca de alguna u otra manera traspasar la culpa a la víctima, o la víctima se lo buscó, o al revés, o estoy protegiéndola de alguna u otra forma, porque la vivencia de dañar a la víctima genera culpa. Cuando a Bakovic se le preguntó cómo definiría las imágenes que se encontraron en el equipo, que fue presentado como evidencia, lo detalló de la siguiente manera. Eran fotografías que básicamente, y en los términos que me lo solicita la Fiscalía, los voy a escribir, no en términos tan policiales, porque no es mi área, no es mi perfil, pero sí que me parecen, digamos, no acordes, que vulneran de alguna forma la indemnidad sexual de un menor, en este caso de la menor I. Fotografías que enfocaban directamente en posiciones no normales para la menor, y que también en algún momento se mostraba el rostro de esta. En la jornada de juicio del martes, surgieron otros antecedentes, como las pericias realizadas por el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS, prueba presentada por el Ministerio Público. Lo que pasa es que el CAVAS tiene como función principal obtener un relato de la niña que confirme que ha sido víctima de abuso, cosa que la perito reconoció que no pudieron obtener un relato, a pesar de que sometieron a extenuantes sesiones a la menor. Y por lo tanto, nosotros sabemos que desde ese punto de vista no es una prueba útil para la Fiscalía. Es que la menor, una vez que se pericia en el CAVAS, o sea que se trata de obtener un relato, la menor ya no es capaz de entregar un relato, pero eso no le resta valor al inicial, porque evidentemente que el CAVAS realiza una triangulación de información en lo cual se da cuenta y se analiza obviamente ese primer relato. Tanto Iván Bravo como Mireya Sepúlveda optaron por guardar silencio cuando se les ofreció la opción de declarar. No obstante, durante el transcurso del juicio podrían hacer valer su derecho a contar su versión. ¿Va a mantener silencio o va a declarar? No voy a declarar. ¿Va a guardar silencio? Pero un momento. Por el momento. Sí.
¿Usted va a mantener silencio o va a declarar? Por el momento no. Va a guardar su proceso. Pero en el exterior de la sala, por primera vez, pudimos escuchar las palabras de un sereno Iván Bravo, quien expresó una escueta declaración. Mireya Sepúlveda, en cambio, lucía algo más nerviosa. No sé, ¿usted qué dice? ¿Todo lo que se imputa en su contra, lo que se ha declarado? No, gracias. ¿No tiene nada que decir? No. ¿No son acusaciones de abuso? ¿Está tranquila así ante el juicio? No, pues cómo voy a estar tranquila. Porque son acusaciones de abuso sexual, de educaciones, de fotografía. No tiene nada que decir respecto a eso. ¿Qué podría ocurrir ahora? La fiscal Trisotti se encargó de dejar una ventana abierta. Según declaró la persecutora, se podrían conocer testimonios relacionados a las situaciones en las que se pudo ver envuelto Bastián. No me puedo pronunciar respecto de eso ahora. Yo los invito a presenciar el transcurso de este juicio porque algunos testigos darán cuenta de algunos hechos de esas características. 3 días de un juicio oral que se extendería a 10 jornadas. Ya en este primer tercio del proceso, las pruebas que se han presentado para acreditar tanto los delitos de abuso sexual como el de producción y almacenamiento de pornografía infantil han impactado a quienes han podido ser testigos de cada audiencia. A partir de la próxima semana, los peritos de la defensa presentarán sus argumentos para poder acreditar que tanto Bravo como Sepúlveda son inocentes de todos los cargos que se le imputan. Bueno, los testimonios son, por decir, a ver, ¿cuál es la palabra? Por el horario, por el contexto. Por decirlo menos, son fuertes, son explícitos. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo la psicóloga de la Brigada de Delitos Sexuales. Pero cuidado. De la región metropolitana. Pero cuidado. El abogado Caroca lo dice muy bien y es cierto lo que dice. Esta entrevista ella la lleva a cabo en solitario y sin grabación alguna. Cosa que yo todavía no termino de entender. ¿Cómo sin grabación? ¿Cuál es? Ya, pero el testimonio que da, lo haya grabado o no lo haya grabado. Es la transmisión de la psicóloga, en este caso al tribunal, pero... O sea, perdón, ¿significaría que lo que usted está diciendo es palabra contra palabra? Más o menos. Claro, pero lo que voy yo, que más allá de que sea palabra contra palabra... Es que ahí está el otro punto. ¿Lo puedo referir? Son tremendas. ¿Usted se acuerda, mi querida señora, del juicio contra el gerente, uno de los gerentes del banco? Sí. Bueno, había una situación muy parecida. ¿Sabe cuál era? En este caso, esta niña le habría dicho a la psicóloga que para el padre son unas partes íntimas y para la madre son otras partes íntimas. ¿Usted se fijó en esa parte del comentario? Es más o menos lo que pasó con el caso de este señor, este gerente. En uno de los juicios, una de las niñas señala una de las partes íntimas y en el otro juicio señala otra parte íntima. Entonces, evidentemente no había... Esa contradicción definitiva fue la que significó la inocencia final de esta persona. Entonces, él nunca aceptó un acuerdo, le ofrecieron llegar a acuerdo y salir en libertad y él dijo que yo... Bueno, y nos salvaríamos un poco si hubiese una grabación de esta entrevista, pero inexplicablemente no la hubo por parte de la psicóloga. Y por otro lado, también lo que señalaba Alexis, que decía, ¿por qué el Ministerio Público no la trae y le hace declarar alguna fórmula que nos permita a nosotros de forma directa tomar conocimiento? ¿Y por qué podría no ocurrir eso bajo tu experiencia? Es que eso es lo extraño, porque el Ministerio Público... Pero ¿cuáles serían las posibilidades por las cuales...? Yo que entiendo que tal vez están evitando revictimizar a la pobre niña, que es súper lógico. Lo más probable. Pero el problema está que esté en un alto riesgo de que si te echan abajo ese informe pericial con toda la falencia que te está diciendo el inspector, te quedas sin prueba respecto del abuso. Ahora, porque recordemos que son 2 delitos. Pero pareciera entonces que el acto en sí, eso aparentemente ocurrió. El tema es cuál sería el tenor y cuáles serían los efectos de eso, porque aparentemente eso estaría de alguna manera establecido ya, ¿o no? El problema es que ahí está el tema. Prueba física o prueba científica que acredite ese abuso no hay, porque son actuaciones. ¿Cómo tú acreditas que se efectuaron las actuaciones si no hay nada más que las declaraciones de la menor abusada? ¿Cómo lo haces?
Es imposible. Y por lo tanto, lo que debería reforzarse es la declaración de la menor. Perdona que me aleje un poquito del tema, pero me voy a acercar al tiro. Hace un tiempo acá nosotros discutimos acerca de este tipo que por 500 pesos se fue preso. Sí. ¿No es verdad? Tuvo varios meses privado de libertad. Y lo clave de eso fue el testimonio de una persona que dijo que había sido víctima de ese robo. Exacto. Vuelvo al caso de los padres de Bastián Bravo. En este caso, el testimonio de la víctima no tiene ningún poder. Pregunta, porque en unos casos sí y en otros casos no. Sobre todo que en un caso estamos hablando de un supuesto robo de 500 pesos y en otro caso estamos hablando de abuso sexual contra un menor de edad. La respuesta aquí es súper simple porque en este caso es un menor de edad el que tendría que declarar. Y obviamente es súper difícil obtener esta declaración de un menor de edad y más encima darle validez a esa declaración. ¿Solo es válido si está grabado? No, validez desde el punto de vista científico. O sea, que un perito criminalista determine que lo que está diciendo el niño realmente es verdad y que no ha sido inducido o que no tiene algún otro tipo de tergiversación. ¿Pero qué tú crees que en este caso hay una manipulación? Está siendo parte del juicio también. Pero ojo, pero la psicóloga el problema que tiene es que solamente está la declaración de ella y donde ella interpreta o cuenta lo que la niña le cuenta en la entrevista, pero no hay nada más para acreditar el abuso. O sea, no tengo a la niña declarando o con otros peritos que estén certificando lo que ella dice. Por lo tanto, ¿y cuál es el problema? Nosotros le creemos a la niña que puede haber pasado todo eso, pero el problema es demostrarlo en el tribunal y convencer al tribunal de que ella fue víctima del abuso. El almacenamiento de material pornográfico infantil está súper acreditado, no hay ningún problema, que tenemos todos los peritos y lo hemos escuchado desfilar todo el día. Así lo veo yo también. El problema que hay con el abuso. Ya, por eso hay una prueba. Y el abuso hay que trabajarlo más. Y ese es el problema que hay acá. ¿Eso no es una prueba ya? ¿De que estén todo eso lo que tú estás recién diciendo no es una prueba ya? Del abuso. El material pornográfico no sirve como prueba para... Son tipos distintos, no son tipos penales distintos. El almacenamiento del material pornográfico, el hecho de captar y es un delito independiente. Ya, pero hace que una persona no tenga... O sea, hay un delito que los padres estarían en ese delito existe y lo más probable es que lo van a dar por acreditado. Pero hay un vínculo. Por la prueba que tienen. Pero Claudio, perdona, hay un vínculo. No es lo mismo robar que, por ejemplo, tener pornografía en el girar un computador. cheque sin fondo. Sí. Pueden ser delitos, falta de fin, pero tienen distinta connotación, distinto origen. Pero el almacenamiento de producción o de producciones pornográficas y abuso, yo me pregunto, en alguna de las fotografías podría darse el caso, no estoy diciendo que se dé, podría darse el caso que en una de esas fotos te pueda establecer que efectivamente hubo algún abuso. Si hubiese. Por lo tanto, me da la sensación que son delitos primo hermanos, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero tú tienes que elegir un tipo penal, una sanción. No puedes sancionar a una persona por dos delitos por un mismo hecho. Tienes que elegir una sanción y obviamente el Ministerio Público lo busca la más grave y la que pueda ser más fácil de acreditar. Por eso es que están los dos acusados. Suena bien, pero volviendo al problema del abuso, que yo creo que es más grave, ¿eh? Exacto. Por supuesto. Es que los dos son graves, inspector, porque efectivamente la otra también daña a la niña. Pero yo le veo otro pero al tema del abuso y es el siguiente, mi querida señora, voy a decirlo bien cuidadosamente, ¿eh? Aquí tiene usted una incompatibilidad de juicios entre el abogado y entre enseguida la psicóloga Laos, a quien tenemos siempre invitada acá y a quien queremos mucho. Entonces, el abogado dice que no es el lenguaje propio de un niño y ella dice que sí es propio. Pero yo quiero recordarle a la psicóloga Lago, y con la experiencia que tuve en delitos sexuales con niños, generalmente los niños asocian estas narraciones con conductas apegadas al dolor, que es lo que más ellas narran. Y yo echo de menos, francamente, esa narración dentro del relato de esta psicóloga. Pasémoslo a más simple. Lo que pasa es que en el informe pericial, la psicóloga dice, repitiendo las palabras de la menor, fui tocada y procedió enseguida y ocupa un lenguaje de adulto. Entonces lo que está diciendo es que le falta la realidad, le falta cómo habla un niño de 10 años. No, pero es un tema de transcripción. Y que eso es lo que da, y eso es lo que hace la falta de fe en definitiva, y que el abogado se agarra para atacar y decirte, esto me parece que lo está diciendo usted, señora perito, no la... No, la declaración de la niña. O sea, podría dar cabida, solo digo, dar cabida a que fue inducida. Exacto. O que podría haber sido inducida. O que es la idea de ella, en definitiva. ¿Dónde está esa niña hoy día? ¿Dónde está esa niña? Porque no tiene mayor de 10 años. No tenemos idea, tampoco se puede informar. Si supiéramos no lo podemos decir. No se puede decir. Pero yo me imagino que no está con sus papás, pues. Me imagino, pues tiene que haber un... No podemos informar nada de ella. Pero de todas maneras lo importante es justamente que fue lo que adelantó Alex. Alex dijo, respecto al tema del abuso hay un gran problema por parte de Fiscalía porque lo único que tienen es la pericia de esta señora y no hay nada más. No hay entrevistas, no hay más pericia, no hay nada. Y el Ministerio Público es el que tiene a su cargo el poder acreditar el hecho. Si el Ministerio Público no acredita el hecho o quedan dudas respecto al hecho, no hay delito. Está bien, pero eso desde el punto de vista de la defensa del papá de Bastián.
Y yo entiendo la lógica que tú estás explicando del abogado Alex Caroca, pero en una de esas para la Fiscalía es suficiente. Y por eso en una de esas, digo yo, solo en una de esas, es porque no ha llegado mayores antecedentes o no ha exigido a lo mejor esa grabación. ¿O estoy perdido, inspector? No sé qué decirte, pero yo considero que honestamente el abogado Caroca tiene elementos del juicio como para echar abajo, fíjate, esta parte del juicio. Dicho con mucha imparcialidad a propósito, ¿eh? Uno no puede ser más explícito, desgraciadamente, en televisión a veces. Podría explicárselo de otra manera. Bueno, las 10 de la mañana con 29 minutos, sus denuncias. Vamos a poner ahí el WhatsApp de nuestro programa. Lo tienen, sus casos, sus denuncias, videos, comentarios, testimonios, interrogantes, dudas, todo lo que quieran. Por favor, anote ese WhatsApp, téngalo a la mano y estamos en permanente comunicación. Queremos agradecer el rico desayuno que nos trajo.